Las empresas se están transformando, están creando sus rutas hacia la transformación en donde el dato es el centro, pero además ese dato tiene que tener muchas condiciones y una de ellas muy importante es la seguridad y la ciberseguridad. Y para generar confianza y para saber que podemos hacerlo y que hoy contamos con la tecnología, me acompañan los mejores expertos. Está con nosotros Juan Luis Garijo, el es Country Manager en CrowdStrike. También nos acompaña José Luis Laguna, que es el director técnico para Iberia de Fortinet, y Sergio Rodríguez, que es el CTO en PUE. Bienvenidos, muchísimas gracias a los tres por acompañarme hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos encantados, como he dicho, creo que algo muy, muy importante es generar confianza. Me gustaría hacer la primera pregunta y que sea para los tres, dado que hemos lanzado suficientes mensajes, creo yo, para decirle a las empresas que deben cuidar el dato, que hay que protegerlo, además cumplir con los reglamentos, las leyes. De forma resumida, ¿es posible diseñar una estrategia para la explotación del dato y a la vez cumplir con los reglamentos y proteger los datos? Si os parece bien, os voy a preguntar, Juan Luis, tú primero, después José Luis y al final Sergio. Juan Luis. Muy bien, Marlon. Pues muchas gracias por citarnos de nuevo en un foro tan emblemático como el vuestro. Contestando a tu pregunta, yo intentaría ponernos en el lugar de dónde estamos situados físicamente o virtualmente. ¿Vale? España está dentro del marco de la Unión Europea, como bien sabemos. La Unión Europea lleva una cadencia de velocidad a la hora de sacar directivas, nuevas regulaciones, y las compañías a veces vamos o bien un paso por delante o bien muchos pasos por detrás porque no conocemos la idiosincrasia de hacia dónde tienden los nuevos libros blancos de la Unión Europea. Sí que creo que sería positivo que tanto desde los organismos públicos, desde el ámbito europeo como nacional, como las compañías, hubiese aún más comunicación para intentar ir todos en el mismo paso, ¿vale? Al final, los ciberatacantes llevan su velocidad, las empresas innovadoras como las nuestras llevamos la nuestra y la regulación lleva otra velocidad distinta. Y a veces esa velocidad, esa cadencia, ese pedaleo distinto hace que los ciberdelincuentes pueden ir aún más tranquilos porque bien la legislación, la regulación o lo que nos permiten los ámbitos legalistas de la Unión Europea o de los marcos certificatarios no nos habilitan a poder demostrar en tiempo real cuán sencillo sería parar ciertos hábitos de los ciberdelincuentes en el menor tiempo posible, que es de lo que se trata, ¿vale? A la hora de mantener la relevancia del dato y la relevancia de mantener seguros los datos de nuestros ciudadanos, de nuestras organizaciones y de nuestras familias, ¿vale? Vale, pues de ese tema te voy a preguntar más adelante, dado que has abierto la puerta a que podemos hacer muchas cosas, José Luis. Sí, bueno, pues en mi opinión, yo creo que bueno, el cumplimiento legal y normativo no es opcional, es algo obligatorio, ¿no? Las empresas deben cumplir con esta ley, con lo cual, pero por otro lado también las propias empresas son las primeras que están interesadas en proteger la información. Lo que pasa que, bueno, pues es importante, esas velocidades que comentaba el compañero, pues es tal cual él comentaba, y lo que es importante también es la concienciación. Para mí es la clave, ¿no? Porque cuántas veces no habremos escuchado, pues a título personal, a mucha gente pensando que, bueno, pues la información que yo tengo tampoco es tan interesante, ¿no? Para un ciberatacante, y yo realmente no tengo aquí mucho. Pero es un error, ¿no? Puesto que esas mismas personas no se dan cuenta de que en su propio teléfono tienen aplicaciones, tienen datos de la compañía y que a través de ese teléfono que a ellos no les supone algo que sea tan importante a proteger, pues pueden acceder a información no solamente propia de la propia persona, ¿no? Para acceder a sus cuentas bancarias, a sus datos de tarjetas de crédito, etcétera, sino que también una pasarela hacia la información y hacia el dato de nuestra compañía, con lo cual súper importante esa concienciación bueno, y ese cumplimiento normativo es lo que busca, pero como decía el compañero, pues va a otra velocidad. Muy bien, Sergio. Pues la verdad es que yo estoy absolutamente de acuerdo en que no solamente es posible diseñar una estrategia,
sino que es una obligación, es una responsabilidad para aquellas empresas que además nos toca ayudar precisamente a llevar a cabo esas estrategias, que tiene que ser algo que viene desde el principio. Es decir, al final es tan importante definir una correcta arquitectura como tener claro qué vamos a hacer con esos datos, cómo queremos obtener valor de esos datos. Tan importante es eso como el hecho de que esa información esté segura, esté protegida, esté, digamos, definidas las responsabilidades a nivel interno dentro de la empresa, quién es responsable de toda esa información y cómo se tiene que gestionar. Pero es algo que se tiene que incorporar desde el primer momento. Eso no quiere decir, por supuesto, que no se pueda incorporar a posteriori, pero desde luego si se hace desde el minuto número 1, muchísimo mejor. Pues en ese tema también voy a querer hacerte más preguntas justamente para hacer ese salto. Juan Luis, has mencionado a la persona, de hecho también lo ha hecho José Luis, pero ¿se puede proteger desde el endpoint? ¿Cómo podemos reforzarlo? ¿Cómo nos damos por vencidos ya desde la perspectiva de la explotación del dato? Marlon, yo hemos tenido esta conversación en alguna ocasión. El eslabón más débil efectivamente es el usuario. Hasta yo mismo a veces he picado en un ataque de phishing o de smishing simulado. Cierto es que no suelo picar, pero las propias compañías, las propias organizaciones, cada vez más está la praxis de hacer un simulacro de cuántos empleados pican ante un ataque simulado. Imagínate si fuese un ataque real. Hasta el 12% de los empleados suele picar en un ataque simulado. Eso es un porcentaje muy alto, ¿vale? Son Muy alto hablando del dato. Muchas ventanas abiertas, muchas puertas de entrada. En tanto en cuanto haya solo una puerta de entrada, de las 100.000 que hay en cada corporación, el ciberdelincuente estará celebrando un escenario de éxito. Nosotros, como defensores del dato y de la privacidad y de nuestras casuísticas, necesitamos parar todas y cada una de los ciberataques, ¿vale? Sí que quiero recalcar la importancia ya no solo de la prevención en esos ciberataques, ciberintentos de ataque, sino en la parte de detección y de respuesta. ¿Cuál es la ventana, cuál es el coste de oportunidad de que un ciberataque no sea exitoso, ¿vale? O que un ciberataque, en vez de durar horas o un día, dure una semana o un mes en un entorno hospitalario, en un entorno de infraestructuras críticas, servicios de red eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos en mente esa parte de concienciación que me anunciaba antes José Luis y cuán relevante es, ¿vale? Exacto. Bueno, y hablando, José Luis, honestamente, como estás en Fortinet, me encantaría quedarme aquí horas hablando contigo de todo lo que estáis observando a nivel mundial. Vivimos tiempos turbulentos. En los últimos años, además, el panorama de las ciberamenazas se ha recrudecido. En este contexto, ¿qué tenemos que mejorar en ciberseguridad y podemos confiar en que los datos van a estar seguros? Pues en mi opinión, para asegurarnos la mejor protección de nuestros datos, lo que tenemos que hacer es considerar todos los posibles vectores de ataque. No nos sirve de nada, bueno, este es un ejemplo que solo no nos sirve de nada gastar todo nuestro presupuesto en una puerta acorazada y luego pues que los ladrones puedan entrar fácilmente a nuestro hogar por una ventana. Es un poco absurdo. Y esto mismo ocurre cuando intentamos proteger los datos de nuestra organización, porque si solo nos preocupamos de implementar medidas de protección perimetral, pero descuidamos la realidad de que la mayoría de los ataques se producen desde dentro de la red, ya sea con los usuarios que están ubicados en el mismo sitio, ¿no? en nuestras oficinas, pero también y especialmente en los últimos tiempos con la proliferación de todos esos usuarios que se conectan a la red de forma remota, ¿no? Son usuarios de la compañía, pero se conectan desde fuera de esta, ¿no? Por este motivo, me gustaría incidir en la necesidad de implementar lo que se llaman medidas de protección de confianza cero, ¿no? Porque, bueno, si al final los usuarios solo pueden acceder a la información solo explícitamente a la que necesitan para trabajar y no a ninguna otra, pues estaremos reduciendo de forma drástica la superficie de exposición de nuestros sistemas de información y de esta manera pues estaremos evitando ciertos ataques, ¿no?
Por supuesto que además coincido con el planteamiento que ha hecho el compañero hace un momento y que bueno, el portfolio de Fortinet es tan amplio que no me puedo centrar en muchos más aspectos porque haríamos larguísimo este debate, pero sí me gustaría seguir incidiendo en la importancia de los planes continuos de formación y concienciación en ciberseguridad. Si nos gastamos un montón de dinero en tecnología, en medidas tecnológicas, en medidas técnicas que evitan que por ciertos ataques se produzcan, pero el usuario que tiene acceso a la información, acceso legítimo a esa información y que es engañado a lo mejor por un ataque de ingeniería social, pues al final todas esas medidas carecen de valor, ¿no? Es súper importante, al igual, siempre digo, al igual que las máquinas necesitan actualizaciones de seguridad, los usuarios, las personas, también necesitamos estar actualizados con qué técnicas de ataque se están utilizando ahora, no bajar nunca la guardia, es súper importante. Efectivamente. De hecho, he recordado esto cuando dices, ya sea que te has comprado un Ferrari o un tractor, ¿no? Has hecho una gran inversión en un activo, ¿cómo no vas a invertir en la persona que lo va a conducir, ¿no? Y que lo va a llegar. Así que estoy completamente de acuerdo. Bueno, Sergio, vamos a hablar del cómo específicamente, porque sí había también otra frase, recordando una de estas, que decía que también invertiría más tiempo en la estrategia para cómo desarmar una bomba que luego ya cortando el cable azul o el rojo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se incorpora la ciberseguridad en la estrategia para Big Data? Pues la verdad es que la estrategia no es excesivamente distinta de lo que puede ser la estrategia de cualquier otro entorno fuera de lo que es la gestión de los datos, ¿no? Ya los compañeros lo han comentado, ¿no? Por un lado está la parte formativa, la parte, digamos, cultural dentro de la empresa, a la hora de tener claros pues, cuáles son los mecanismos que hay que aplicar, las responsabilidades, los roles, pero todo empieza primero por una seguridad perimetral. Al final, lógicamente queremos, dentro de la estructura, una estructura de un proyecto, de una plataforma Big Data, estamos acumulando una cantidad ingente de información, ¿no? Y eso al final es casi la cámara del tesoro. Entonces tiene que haber una seguridad que rodea esa infraestructura, dentro de que normalmente las plataformas de Big Data no están excesivamente expuestas, ¿no? Pero eso no quiere decir que ni mucho menos haya que bajar la guardia. A partir de esa seguridad perimetral, evidentemente entra toda la parte de autenticación, autorización y los roles necesarios a la hora de acceder a esa información. Son los usuarios los que van a tener que acceder a esa información, hacer consultas, los analistas, los científicos de datos y demás. Y lo que nos interesa es que cada uno tenga una visibilidad exacta de realmente a qué es lo que tienen que acceder esos usuarios, ¿no? Entonces, eso implica también definir responsables de los datos. ¿Quién es responsable? ¿Cómo delegar esa responsabilidad y la gestión de a qué se accede, cómo se accede, qué puede acceder, qué puede leer, qué no puede leer, qué puede borrar, qué no puede borrar? Y eso implica tener una tecnología que permita una granularidad muy fina de los datos a los que se acceden, ¿no? Por otro lado está, al final las plataformas de Big Data incorporan muchas fuentes de información. Entonces siempre es importante tener claro en todo ese viaje, y eso no se acaba nunca dentro de un sistema de Big Data, si es necesario también la anonimización de la información o la redacción de cierta información, si es necesario ocultar determinados números o para cumplir determinadas normativas, filtrar, excluir o redactar información que está aterrizando dentro de una infraestructura de Big Data, ¿no? Está, por otro lado, la separación de responsabilidades. Es decir, el que alguien sea administrador de una plataforma no quiere decir que pueda leer absolutamente todo. En este caso, lo que hacemos siempre es separar esas responsabilidades, la creación de usuarios o la gestión de usuarios respecto a quién accede y cómo no accede, de manera que siempre necesites al menos dos perfiles o dos roles diferenciados para poder gestionar una plataforma, de manera que no haya alguien todopoderoso, ¿no? Eso es importantísimo a la hora de cumplir este tipo de normativas. Y por supuesto, esto no se acaba nunca. O sea, esto es la revisión constante y la mejora continua de la seguridad es fundamental. No puede ser algo que hagas al principio y me olvide para siempre, sino que tiene que ser algo continuo, una evaluación continua, ¿no? de ese tipo de amenazas y de riesgos.
Desde luego. De hecho, cuando dijiste anteriormente de que además tenemos que pensar en el tipo de dato, y con tu resumen me estaba imaginando prácticamente viviendo en una matriz, ¿no? Donde estamos viendo todos los roles y todo lo que tengo que aplicar, el tipo de dato, dónde está, qué es lo que tiene que hacerse. Y de hecho ya habíamos mencionado previamente el zero trust, ¿no? Ya Exacto. nos dejamos de confiarnos de nadie y partimos a darle permisos o roles a las personas. Bien, vamos a pasar a una sección en donde me gustaría que pudiéramos generar confianza, ¿vale? La primera pregunta, de nuevo para los tres, me gustaría imaginarnos que estamos hablando con un directivo de una organización que está dando este giro hacia ser una empresa centrada en el dato y que ya sea que se siente más confiado porque ha puesto todo en cloud o puede llevar todo en cloud o porque lo tiene on-premise localmente o porque está viviendo en ese mundo híbrido y tiene que empezar a dar pasos, ¿no? En esa estrategia para Big Data y para enfocar la empresa en el dato. ¿Qué le podemos decir a ese directivo, a esos directivos de las empresas para que mejoren su nivel de confianza en la protección del dato? Si os parece, ahora cambio el orden y le voy a pedir primero a José Luis, luego Juan Luis y después Sergio. Sí, pues antes de nada lo que me parece importante es romper ese mito de que lo que está en la nube ya está seguro porque bueno, pues ya se habrá preocupado de ello el proveedor de ese servicio, ¿no? Y por lo tanto, pues yo no me tengo que preocupar. Eso es un mito y eso ahí es importante pues saber hasta dónde llega la responsabilidad de un proveedor de servicios en la nube y dónde empieza la nuestra. Muchos de estos proveedores publican directamente hasta dónde llega su responsabilidad. Todo esto varía mucho cuando estamos hablando de un servicio en la nube, ya sea SaaS o PaaS o IaaS. Bueno, pues en función del tipo de servicio varía hasta dónde llega la responsabilidad de ciberseguridad, pero siempre hay una parte que la propia compañía debe tener en cuenta, ¿no? Por eso nuestra recomendación es siempre la de informarse muy bien sobre este punto, ¿no? Comparar con los diversos proveedores para poder tener claro hasta dónde llega cada uno de ellos, ¿no? Y a continuación, pues, cubrir con soluciones de terceros, ¿no? Que nos está proporcionando todo aquello que no nos está proporcionando ese proveedor, pues nosotros de manera eficaz buscar qué fabricantes, qué tecnologías nos pueden complementar a todo esto que nos ofrece el propio proveedor, ¿no? Porque el dato es verdad que puede estar igualmente protegido o desprotegido independientemente de que resida en nuestra red o en el proveedor cloud. Eso, donde esté, no asegura nada, ¿no? Sí, desde luego. Muchas veces yo creo que al inicio pensaba, no, si lo tengo y lo protejo yo, mejor, pero luego le convencimos de que en la nube está más seguro, que hay más herramientas, lo subes a la nube y sigues teniendo riesgos, y si lo tienes en medio, sigues teniendo riesgos. Es muy importante lo que comentas, Juan Luis. En nuestro caso, en CrowdStrike, nos basamos recientemente en un estudio de Harvard que ha lanzado al mercado. A que no adivinéis cuál es el porcentaje de compañías CEOs que afirman que sí que han protegido el 100% de sus dispositivos con un Endpoint Protection de nueva generación. O sea, que estén seguros de que lo tienen al 100%. Que hayan desplegado en toda su plataforma de endpoints, de máquinas virtuales y de servidores, una solución de Endpoint Detection and Response para poder hacer ingeniería inversa, telemetría y hacer un estudio forense. Solo el 27% de las compañías a nivel mundial han desplegado en todos sus dispositivos una solución de Next Generation Antivirus. Solo el 27%. El otro 73% no tienen esa casuística de completud de securizar todos sus endpoints, workstations, máquinas virtuales y servidores. Por ende, el 73% de las compañías son conscientes de que no han puesto las medidas necesarias para los ciberataques de día de hoy, los que llamamos también zero days, que son los ataques desconocidos. ¿Vale? Esto es un dato muy relevante que hace que cada vez más soluciones de nuestra categoría estén en la mesa de los comités de dirección, de los board of directors, ¿vale? Y creo, de hecho, que en muchas organizaciones los CISOs están empezando a coger un rol incluso muy relevante y llegan a estar en la mesa de dirección de las compañías.
¿vale? La ciberseguridad es un estado mental que ha de ser trabajado constantemente por cada uno de los empleados de todas las organizaciones. No es un trabajo solo de los directivos, no es un trabajo solo de los técnicos, de los data scientists, es un trabajo top-down, este-oeste, norte-sur, de todos y cada uno de los empleados y funcionarios de un entorno del sector público o de un entorno privado. Efectivamente, yo creo que es como lo que decía José Luis, ¿no? Se han puesto puertas blindadas y hemos dejado las ventanas abiertas, ¿no? Iba un poco por ahí. Sergio. Pues, a ver, yo creo que al final estamos en un nivel de madurez tecnológico respecto a la seguridad muy, muy alto, ¿no? Yo creo que, sobre todo en el ámbito del dato, del Big Data, sí que es cierto que prácticamente desde los últimos, bueno, hace 10 años, 12 años que empezó lo que es la tecnología de Big Data, que era seguridad cero, o sea, cuando empezaba esto era seguridad cero, es decir, no había ningún sistema de seguridad, pero en breve evidentemente se incorporaron todos los mecanismos y las herramientas necesarias para implementar esa seguridad. Entonces, ese nivel de madurez tecnológico tiene que ir acompañado al final de implantar, de llevar a cabo esas medidas. Y yo creo que eso es, la tecnología responde, está ahí y es capaz de hacerlo, lo que es necesario es aplicarla y utilizarla correctamente. Es decir, tan importante es un poco ese mensaje que estamos transmitiendo, tan importante es encontrar el valor de los datos como el caso de uso que sea ideal, encontrar esa forma de sacar el valor, como realmente el proteger esa información de forma correcta, ¿no? El garantizar que los accesos son los que tienen que ser, que las operaciones son las correctas. Y la tecnología, eso hoy en día ya lo ofrece. O sea, ya prácticamente todas las herramientas que intervienen en la gestión y la manipulación de los datos se preocupan de la parte de la seguridad. Pero lo que falta, en algunos casos, no en todo, evidentemente es donde ahí se puede mejorar, es en esa parte de formación, ¿no? De conocimiento y de aplicación de esa parte de tecnología, pero que sin duda ya está en nuestras manos el poder hacer que eso sea seguro, sean on-premise, sean cloud, sean entornos híbridos, porque puro 100% cloud native, pues hay un porcentaje, hay todavía mucho on-premise, pero lo que hay prácticamente en todas partes son los entornos híbridos y eso implica todavía duplicar y tener que cuidar de la seguridad de un entorno que está en cloud, más lo que tengo en casa, más lo que se mueve de información entre ambos entornos. Y eso es algo que siempre tiene que estar dentro de nuestra perspectiva, claro. Claro, bueno, me gusta que pienses con esa confianza. De hecho, me quedo contigo, Sergio, para hacerte una pregunta difícil, porque muchas veces tenemos esa sensación de que al poner seguridad, entonces ahora vamos a ralentizar, ¿no?, los procesos o van a ser más complejos de acceder. ¿Cómo se consigue un balance entre seguridad y eficiencia? Pues no es fácil. Ciertamente no lo es, porque lo que pasa es que hay que tener los conceptos claros. Esto al final es casi como los ángulos de un triángulo, ¿no? Por mucho que haga uno más grande, siempre va a tener que hacer uno más pequeño. Pero sí que es cierto que entre seguro y no seguro no es un blanco y un negro. Hay diferentes niveles y diferentes escalas, ¿no? Dentro de un entorno nada seguro y un entorno, pues casi diríamos, de seguridad de grado militar, ¿no? ¿Cómo conseguimos ese balance con el rendimiento y la fiabilidad y la seguridad de los datos? Pues conociendo muy bien la información que tenemos, es decir, evidentemente cuando hablamos de gestión de los datos no están en la primera línea de batalla, por decirlo de alguna manera, sino que suelen estar en un entorno más cerrado, más restringido, pero a partir de ahí es en función de los tipos y de los datos que solemos almacenar, pues, ¿qué vamos a hacer? Es decir, podemos cifrar comunicaciones, podemos limitar accesos, eso casi es de serie, ya tiene que venir de serie, pero a partir de ahí, pues puedes evaluar la confianza que hay entre las comunicaciones entre agentes y servidores, pues validaciones de certificados, hasta ya prácticamente un nivel máximo de seguridad que podría ser pues ya el cifrado, ¿no?, del almacenamiento donde residen los datos y que eso sí que puede llegar a tener cierto impacto, ¿no?, en el rendimiento. Pero a partir de ahí, pues puedes elegir qué información se cifra, qué información no se cifra, información que es agregada o que contiene datos personales. Es decir, existe, digamos, luego esa escala o esos matices que nos permiten elegir hasta qué punto, hasta qué nivel de seguridad quiero llegar
o si quiero llegar a algo intermedio en el que, bueno, que esa información esté cifrada o no, si son datos meteorológicos, por ejemplo, pues no tienen la misma trascendencia que si son datos médicos, ¿no? Desde luego, bueno, algo con lo que me quedo es que te he visto con mucha confianza y eso me anima, ¿vale? A que se puede hacer y además Bueno. teniendo a los colegas que tenemos hoy, pues sabes que puedes contar con ellos. De hecho, voy contigo, Juan Luis, y yo quería preguntarte si hay recetas generales o es necesario entender la casuística, la situación de cada una de las empresas. Muy buena pregunta, Marlon. Pues la respuesta, desde mi punto de vista, hay ciertos estándares que son aplicables a cada una de las organizaciones, ¿vale? Como el tener una buena base instalada, los sistemas operativos actualizados, seguir ciertas praxis de lavado de cara de los equipamientos que tenemos en estas organizaciones. Hay gente aún con versiones, sistemas operativos súper obsoletos que deberían haber actualizado en tiempo y forma. Pero luego, dependiendo de cada casuística, nosotros somos capaces de adaptarnos a según las necesidades y los requisitos de cada organización, ¿vale? CrowdStrike tiene una máxima que es analizar los ciberataques en menos de un minuto, detectarlos en menos de un minuto, analizarlos en menos de 10 minutos y remediarlos en menos de 60 minutos. Y esta praxis es válida para cualquier tipo de escenario. Lo que sí que es fundamental, y lo mencionó José Luis al principio, es la concienciación del usuario, los sistemas operativos actualizados y tener un buen plan de choque en caso de que haya un ciberataque, ¿vale? Las famosas tabletops, en las cuales las organizaciones están preparadas para, en caso de ciberataque, reaccionar en tiempo y forma. El coste de oportunidad, el tiempo que se tarda en resolver un ataque es fundamental para que las compañías y las organizaciones sigan teniendo continuidad de negocio, que es de lo que se trata, no nos olvidemos. Bueno, creo que vais coincidiendo todos en que hay que educarse, no solamente los usuarios, también los que están en TI, pero el usuario es muy importante que se fortalezca. José Luis, te voy a hacer una pregunta en la que voy a usar la palabra fácil, pero es una pregunta muy difícil, creo yo, muy importante, y es cómo plantearlo de forma fácil al cliente, porque en algunos momentos los tecnólogos pues nos lanzamos a decir palabrejas, a hablar de los puertos que hay que cerrar, de todos los nombres que les ponemos a los ataques, ¿sí? A decirles que nadie está seguro, etcétera. Y ahora, ¿cómo podemos venir y enfocárselo al cliente y plantearlo de una forma un poco más sencilla que le genere esa confianza? Sí, pues como bien dices, es súper importante, ¿no? Sergio ya lo comentaba hace unos instantes y decía, pues precisamente el escenario que vivimos ahora mismo, que en la mayoría de los casos son clientes que están trabajando en un modelo híbrido, con parte de los datos están en su centro de proceso de datos, pero buena parte y cada vez más se están moviendo cargas de trabajo hacia múltiples, no solo uno, sino múltiples proveedores de servicios en la nube. Y esto al final lo que conlleva es que hay una superficie de ataque mucho mayor, ¿no? Donde los ciberdelincuentes podrían operar. Además, ocurre que los ciberdelincuentes han evolucionado muchísimo la sofisticación de los ataques y por eso al final las empresas lo que necesitan es poner en marcha diferentes sistemas, diferentes tecnologías de ciberseguridad para proteger toda esa casuística, ¿no? Todos esos datos que se encuentran en distintos puntos y que pueden ser atacados desde diferentes maneras, ¿no? De diferentes vectores. Entonces, esto plantea que al operar tantas soluciones diferentes de seguridad de distintos fabricantes, pues tenemos una complejidad más elevada y además esto puede conllevar precisamente a la ineficiencia, ¿no? A la hora de operar estos sistemas, con lo cual nos hemos invertido, nos hemos gastado una pasta en todo eso, pero al no operarlo de manera correcta es como si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Es una pena, ¿no? Haber hecho esto si luego no somos capaces de operarlo de esa manera adecuada, ¿no? Y es por esta razón que diversos fabricantes, entre los que nos encontramos desde Fortinet, lo que hemos hecho es poner en marcha iniciativas que permitan que los sistemas interoperen entre sí, ¿no? Los sistemas, no solamente los sistemas
del mismo fabricante. Esto es un punto súper importante, porque nos vamos a encontrar con clientes que tengan distintos o diversos fabricantes de soluciones de ciberseguridad, con lo cual es importante que todas las soluciones operen con otras soluciones del mercado, tanto las que fabrica el mismo fabricante como las que fabrican otros fabricantes. Esa es la única manera, porque si no, la forma de operar y de manejar estos sistemas que están ahí para proteger la información, pues hará ineficaz la protección, que es al final lo que buscábamos. Claro, al final terminamos poniéndole más complejidad, ¿no? a los sistemas, y lo que queremos es provocar todo lo contrario, ¿no? Que sea fácil, que el cliente se sienta bastante cómodo. Bueno, vamos a cerrar el debate. Os voy a pedir que le ayudemos al cliente a saber qué es lo que tendría que hacer, unos primeros pasos de cómo podría trabajar. Yo creo que hemos mencionado que cada organización está en un punto diferente, que cada organización es propia y que no es cuestión de hacer un copiar y pegar de lo que se han hecho en otras empresas, ni están los sistemas solamente para venir y dejar y enchufar. Y es muy importante además tener una estrategia, creo que hemos hecho hincapié en ello. ¿Qué mensaje, qué pasos podemos recomendarle para que piensen en la mejor estrategia de seguridad y a la vez en la explotación de los datos? Yo voy a decir el primero, que es que os llamen a vosotros, ¿vale? Ese es el que tienen que hacer, ¿no? Hay que llamar al que sabe. Eso es lo más básico. Pero a partir de ahí, ¿cuáles son los siguientes pasos? Si os parece, hacemos el cierre primero con Juan Luis, luego Sergio y después José Luis. Juan Luis. Muy bien, Marlon. Punto número 1, concienciación del usuario. Punto número 2, actualización de los sistemas y de los sistemas operativos. Y punto número 3, actuar con la mayor agilidad posible. Si se detecta un posible ataque de phishing, smishing, un intento de robo de credenciales de cualquier índole, levantar el teléfono y llamar a los expertos. Llámese INCIBE, llámese el CCNCERT, llámese cualquier servicio de alertas, de emergencias, porque le puede pasar a uno, pero que le pase al resto del mundo en modo pandémico es lo peor que nos puede volver a pasar. Vale, bueno, me ha gustado. 1, 2, 3, y además, si ves fuego, llama a los bomberos, ¿no? Básicamente. Muy bien, Sergio. Bueno, pues coincido completamente, ¿no? En ese sentido. La verdad es que, digamos que a la hora de los siguientes pasos, uno tiene que, para saber a dónde quiere llegar, tiene que saber dónde está, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el primer paso, ¿no? El tener claro en qué situación me encuentro a nivel de seguridad, en cuanto a la gestión de los datos. Tengo culturalmente ya, o la cultura de la ciberseguridad embebida dentro de la empresa. Tengo los roles definidos de quién es el responsable de la parte de seguridad, pero también de los datos, de la gestión, de los accesos. Puedo delegar esos roles, puedo delegar esas responsabilidades. Entonces, es lo que hablamos muchas veces del assist al to be, ¿no? Es decir, en cuanto a un plan de seguridad y de tratamiento de los datos, o de la seguridad aplicada al tratamiento de los datos, pues es tener muy claro, construir ese camino para, como cualquier proyecto, en definitiva, ir iterando, ir mejorando, ir subiendo, incrementando ese nivel de confianza en los sistemas de seguridad que tenemos y de protección lo suficientemente válida como para proteger precisamente eso, ¿no? Uno de los activos más valiosos que es hoy en día los datos. Fantástico. José Luis, te toca el gran cierre. Sí, pues no puedo estar más que totalmente de acuerdo con mis compañeros de debate. Y bueno, pues los puntos que yo resumiría después de lo que hemos comentado aquí es, primero, pues no dar por hecho que un proveedor de servicios va a encargarse de todo lo relativo a la ciberseguridad, porque debemos analizarlo y debemos complementarlo en el caso necesario, ¿no? Como segundo punto, no olvidemos nunca que la seguridad es un proceso de mejora continua, no es un proyecto que empieza y acaba, y en este proceso debemos incluir siempre a las personas, ¿no? Lo que comentábamos de planes de formación y concienciación, súper importante.
Y por último, que busquemos soluciones de seguridad que contemplen toda la superficie de ataque. Lo que decíamos antes, no nos dejemos las ventanas abiertas y muy importante, pues que busquen esa simplificación de la operación, que muchas veces viene de la mano de la automatización. No podemos ya pensar en consolas, en personas que estén ahí mirando pantallas para emprender determinadas acciones. O automatizamos más la operación en la medida de lo posible y existe tecnología para ello, o de lo contrario, pues no seremos eficaces, no iremos a la velocidad que sí van estos atacantes evolucionando en sus sistemas y en su malware, ¿no?, que están diseñando. Desde luego, yo me quedo con personas, me quedo con lo que habéis dicho en la estrategia, en el diseño de lo que estamos haciendo. Y sí, tal vez en esa palabra de concienciar, recordarle a todos los que nos están viendo que no basta con decir que puede haber fuego, sino que hay que estar ensayando, ¿no? El cómo salimos y cómo tenemos que actuar. O sea, la concienciación no llega solamente a difundir información, tenemos que ensayar, hacer prácticas, hacer muchos ejercicios y tal como nos ha dicho además Juan Luis, hay que lanzar incluso internamente a ver cómo estamos y nos probamos esa salud. Muchísimas gracias a los tres y a vuestras organizaciones. Muchísimas gracias por participar en estos eventos de conocimiento, de difusión que hacemos en Computer World University y en IDG TV. Muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas Manuel. gracias a vosotros. Gracias.